Gracias, Padre Santo, por tu amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo entregado en la cruz y resucitado para darnos tu Espíritu Santo y estar con nosotros todos los días de la vida. Gracias, Señor, porque tú quieres venir a ser el huésped permanente de nuestro corazón, a crecer, a configurarte en nosotros, haciendo estancia en nuestro corazón tú y el Padre por el don del Espíritu Santo. La Trinidad Santa quiere morar en nosotros, pero tú nos pides siempre permiso. Y cuando nosotros volvemos atrás, tú nos respetas, aunque nos amas profundamente, aunque nos quieres como nadie nos ha querido nunca. Gracias, Padre, porque tú deseas hacernos felices viviendo la vocación de ser hijos tuyos. Esa es la vocación a la que estamos llamados. Y únicamente nos podemos sentir hijos tuyos, hermanos de Cristo, y realmente vasos llenos de tu Espíritu Santo, si te conocemos y deseamos ardientemente conocerte cada día más y más, porque iremos configurando esa vida eterna a la que estamos llamados. El cielo no es un lugar, es un estado, y tú quieres ya hacernos vivir el cielo en la tierra, unidos a ti, para que nada ni nadie pueda perturbar la paz que tú generas y la libertad en nuestro interior. Gracias, Padre, por tu amor. Ven en esta tarde a darnos a quienes estamos aquí, a quienes nos van a ver por internet o por cualquier otro medio, de tu amor, de tu paz, de tu libertad, de tu Espíritu Santo, para ser sanados de aquellas áreas que les impiden recibir ese amor que tú les quieres regalar a cada instante, para llenarlos de bendición, como nos llenaste de bendición desde el momento de la misma creación, del mismo momento en que tú pronunciaste nuestro nombre. Dice en 2 de Corintios 3, 17-18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es Espíritu. La pasada semana hablábamos de la necesidad imperante de nuestro corazón de ejercer la misión para la cual fue creada y de la cual Pablo mismo nos dice que somos templo del Espíritu Santo. No tan solo el corazón, sino todo el cuerpo físico, que también está destinado a resucitar en la vida eterna. Nosotros no comprendemos cómo. Y muchas veces, cuando uno no cree en Dios, acostumbra decir, no se puede demostrar la existencia de Dios porque yo no lo he visto. Bien, por esa regla de 3, no se puede demostrar la existencia del color rojo o azul. Si no, pregúntenle a un ciego y explíquenle cómo es el color rojo. Sí, el color rojo es como el jersey que llevo. Si él lo ve, ¿cómo sabe cómo es el color rojo? No, el azul es como el mar. Sí, el mar está lleno de agua, pero nunca hemos visto. El ciego no ha visto. Y en cambio, el ciego tiene una percepción superior, sabiendo que existen los colores, aunque no sabe cómo son, sabiendo que existe el mar, aunque no se lo puede imaginar, porque Dios le ha dotado de esa percepción.
Sucede lo mismo con la existencia de Dios. No podemos entender ese misterio que todavía no vemos, porque vemos, como dirá San Pablo, como de forma imperfecta, como si se tratara de un tapiz al revés, donde vemos los hilos, pero no vemos el dibujo que hay en la otra parte. En cambio, la acción poderosa del Espíritu Santo está destinada a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y San Pablo lo dice con contundencia. Si quien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él. Por eso tiene tanta importancia el cuerpo que Dios nos ha dado. En cambio, en lugar de ocuparnos de ese cuerpo, que en Corintios 3 que acabamos de leer se nos dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor está allá en la libertad. Quiere decir que si nosotros no tenemos la actitud permanente de oración para acoger el Espíritu Santo, no podremos llenar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu de ese don. Y el Señor respeta nuestra libertad, por eso San Pablo también nos dirá: no entristezcan, no contristen, dicen algunas traducciones, el Espíritu Santo de Dios que habita en ustedes. Si ustedes hacen lo que yo les mando, vendremos a ustedes el Padre y yo, y les amaremos por el don del Espíritu, dice Jesús. Cuando en el Evangelio de San Juan se produce la venida del Espíritu Santo, los apóstoles están encerrados en una habitación y Jesús traspasa las puertas y les dice: paz a vosotros. Y dice: recibid. Dice, sopló sobre ellos y les dijo. Y Dios lo creó todo por la palabra, y esto es muy importante. Sopló sobre ellos el Espíritu, pero les dijo, no les dijo, ya está, todo se ha cumplido. Dijo, recibid el Espíritu Santo. Si uno no lo recibe, el Espíritu no penetra. Y para recibir el Espíritu Santo, para convertirnos en paráclitos y consoladores de nuestros hermanos y ser reflejos de Dios, necesitamos recibir ese Espíritu Santo cada día, permanecer cada mañana cuando nos levantamos unos instantes de pie. La palabra levántate es una palabra de poder en la Escritura. Cuando el Señor llama a Samuel, que él no lo oye, al final Samuel se pone en pie y dice: Señor, aquí me tienes. Cada mañana deberíamos ponernos de pie, con los brazos levantados, diciendo: Señor, aquí me tienes. Aquí me tienes para hacer lo que tú quieras en este día. Pero cuando salimos a la calle deberíamos volverlo a repetir. Cuando ese día hay una dificultad debiéramos volverlo a repetir, como hicieron los apóstoles y se cuenta en los Hechos. Después de la venida poderosa del Espíritu Santo, los apóstoles han pedido Espíritu Santo a cada instante. Cuando son atrapados por predicar la palabra y el Sanedrín les da algún tipo de maltrato para que se callen. Luego, posteriormente, cuando Pedro les dice que no puede hacer caso primero de los hombres sino de Dios, muchas veces los apóstoles, Pablo, todos los que van, lo mismo Pedro, todos los que van a predicar la palabra, se encuentran pidiendo Espíritu Santo ante cualquier dificultad, porque el don del Espíritu Santo se debe pedir siempre,
precisamente porque eso es el reconocimiento ante Dios de que nosotros somos débiles y necesitamos de Él. Y la única manera de hacernos débiles es clamar al Señor diciendo: Señor, te necesito. Queda muy bien pensarlo, pero hay que pensarlo e interiorizarlo, no por mucho rato, pero sí por muchas veces durante el día, incluso si uno se despierta por la noche. Ven Espíritu Santo en mis sueños, ven Espíritu Santo a los disgustos de mi día, ven Espíritu Santo al desorden de mi vida, ven Espíritu Santo a curarme de mis impotencias, ven porque yo no puedo. Solo el hacernos humildes es cuando encontraremos al Espíritu que nos hará libres, porque estamos llamados, como decía en esa 2 de Corintios 3, en el versículo 18, estamos llamados con el rostro descubierto a reflejar como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros estamos llamados a mostrar en nuestro rostro la gloria de Dios. Leía hoy que hay un hermano que, gracias a Dios, ha tenido una gran mejoría, que nació con el labio leperino, que es una incisión en el labio que provoca una fisiología que hace a la persona no muy atractiva, digámoslo así, ¿no? Y además que hace que uno hable de forma gangosa, que tenga dificultades para hablar, que tenga problemas en el paladar. Y claro, desde pequeños muchos niños se reían de esa persona. Hasta que esa persona fue un día a un grupo de oración y entendió que Dios le amaba con ese labio y ese defecto físico que tenía, que él era único e irrepetible y que Dios realmente le amaba mucho. En ese momento su vida cambió radicalmente y desapareció de él toda acción respecto a los demás, de defenderse porque sabía que todos lo miraban porque tenía el labio así, y él se había vuelto desconfiado, se había vuelto una persona que no quería, que siempre se sentía maltratada. Todo cambió porque él se sintió bendecido por el Espíritu Santo en su corazón, y precisamente porque él había sido dañado y ultrajado, porque él no tenía ninguna culpa, porque el daño terrible que le había hecho centenares de personas que habían pasado por su vida por más de 30 años, precisamente porque él era un inocente, porque había tenido esa cruz, el Señor le bendijo tan profundamente. Debemos ser inocentes para el mal, como dice San Pablo, inocentes para el mal y ser muy, pero que muy celosos en el bien. Si el mal nos daña, debemos ser inocentes. Si no, no podremos reflejar en nuestro rostro el don del Espíritu Santo. Voy a leer el testimonio personal de una religiosa, Sor Lucía de la Misericordia, de las monjas mínimas de Daimiel en la diócesis de Ciudad Real, España, que profesó el día 1 de mayo, día de la Divina Misericordia, día en que fue beatificado el Papa Juan Pablo II. Esta muchacha fue bautizada y confirmada a los 18 años. Y ella se ha dado cuenta que su infelicidad, pese a que ella siempre estuvo en búsqueda, provenía precisamente de la ausencia de Dios en su vida. Dice Sor Lucía de la Misericordia:
Quisiera compartir con todos mi experiencia después de estos años de entrega al Señor, y eso lo decía a la vigilia de su profesión, o sea, el último día de abril. Puedo decirles que soy plenamente feliz. No encuentro palabras para expresar la alegría que tengo de saber que mi vida es totalmente y para siempre del Señor. Cuando voy repasando cada momento de mi vida hasta el día de hoy, tengo que terminar diciendo como el salmista: porque es eterna tu misericordia. Antes de conocer a Jesús, durante mi adolescencia, solía tener siempre la experiencia de vacío, de sinsentido. No encontraba la razón de mi vida y siempre me decía a mí misma: tiene que haber algo más. Y ahora yo añado, los cristianos tenemos mucha vergüenza, y sobre todo los católicos, de invitar y hablar de Dios fuera de aquellos que no sabemos si creer o no. Pero si no hubiera algunos que no tienen vergüenza, como dice San Pablo, sean celosos para el bien, hay que ser sin vergüenza en el buen sentido para hablar de Dios, y hay que tener mucha vergüenza para hacer el mal. Los católicos tenemos que tener vergüenza para hacer el mal, tenemos que tener un temor grande de hacer el mal, y en cambio tenemos que perder toda vergüenza para hablar del Señor. Y dice Sor Lucía de la Misericordia: hasta que por fin el momento de Dios llegó. Dios siempre nos está buscando, porque es nuestro Padre y somos el templo donde Él quiere habitar, del cual fuimos separados por el pecado original. Sor Lucía no estaba bautizada todavía, siendo adolescente, ni se había confirmado. Y cuando tenía 18 años fui invitada al grupo de confirmación. Asistí por asistir, dice Sor Lucía, sin pensar que desde ese momento mi vida entera cambiaría. Fue entonces cuando por primera vez escuché hablar de Jesús, de su amor por mí, de cómo había muerto en la cruz por mí. Aquello me impresionó fuertemente. Ella, que no había nunca sentido hablar de Dios, ha escuchado a sus catequistas decir: mire, Dios le ama tanto que ha entregado a su Hijo por usted. Y eso la impresionó tan tremendamente que fue el punto clave para que ella cambiara de vida y se entregara al Señor. Aquello me impresionó fuertemente. Los catequistas nos invitaron a que abriéramos el corazón al Señor, que Él quería transformar nuestra vida. Y así fue como en ese momento le dije al Señor: Señor, te abro mi corazón. Y así mi vida cambió. Parecía que unas vendas habían caído de mis ojos. Por fin había encontrado el sentido de mi vida. Y Sor Lucía todavía no había decidido hacerse monja, pero ella, jovencita, con 18 años, se da cuenta que toda la vida banal de diversión vivida no era nada con lo que acababa de pasar. Pero ella comprendió dos cosas. Una, hay que abrir el corazón para que el Espíritu Santo penetre. Y dos, no hace falta, no basta con decirlo, hay que hacerlo. Como dice San Pablo, si proclamas con la boca y el corazón que Jesús es el Señor, serás salvado. Pero con la boca y el corazón no vale solo con una de las dos cosas, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De lo que habla la boca, eso es lo que hay en el corazón.
Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y nuestro rostro, nuestra palabra, nuestra obra real no habla de la obra de Dios hecha por Él en nosotros, es que tenemos la teoría de Dios, pero que Dios no ha actuado. Uno puede explicar muy bien cómo funciona un coche y no haber conducido nunca. Y puede ser un gran literato que nos explique hasta que el ruido que hace el cambio de marchas puede hacer una descripción de 20 líneas. Pero si tú lo coges y le dices, sube al coche, pon en marcha el coche, si él no ha probado nunca, al momento de ponerlo en marcha, el coche va a dar un zumbido, va a dar un movimiento brusco y a saber si en lugar de poner la marcha adelante se va hacia atrás y le da la pared. Lo mismo sucede con el Señor. Si nosotros no ponemos nuestro corazón a los pies de Jesús en nuestra vida y no somos capaces de hacer que lo que hay en el corazón salga, porque el amor de Dios es para darlo, no es para guardarlo, no podemos hacer nada. Estamos realmente no siendo testigos y estamos entristeciendo al Espíritu Santo que desea actuar en nosotros, porque no lo hemos recibido. Sabemos toda la teoría, pero decimos, mañana la aplico. Dice Sor Lucía, puedo decir que a medida que pasa el tiempo, esta experiencia se hace más profunda. Desde que entregué mi vida a Dios, veo cómo Él me va llenando interiormente y me va haciendo más persona. Puedo decirles convencida que Dios es capaz de llenar por completo el corazón y que no he renunciado a nada. Tengo la profunda experiencia de haber abrazado el camino de la mayor plenitud y de la verdadera libertad. Sí, soy feliz y sobre todo me encuentro profundamente amada. No he renunciado al amor, y lo dice una joven veinteañera, ¿no? Como muchas veces escuché decir cuando iba a entrar en el convento, sino que tengo la experiencia de haber encontrado el verdadero amor, un amor que llena y que me hace también vivir la experiencia de la belleza del amor fraterno, donde encuentro que a través de las hermanas Dios mismo se me entrega y así cada hermana se convierte en don de Dios. Es una experiencia muy fuerte que nunca antes había vivido, y yo he hallado que es el don del Espíritu Santo por la fidelidad. Si ustedes hacen lo que yo les mando, son mis amigos. Sor Lucía decidió desgastarse por el reino, ponerse en manos de Dios y renunciar a todo cuando escuchó que Él había entregado a su Hijo único por ella. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces en la Iglesia. ¿Realmente hemos renunciado a todo para quedarnos con nuestra vida solo en las manos de Dios? Dice Sor Lucía, puedo decir también convencida que no he renunciado a la libertad. Decíamos en la palabra de Corintios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y Sor Lucía dice, no he renunciado a la libertad, tengo la experiencia de haber abrazado el camino de la libertad plena, total. Porque aunque es verdad que la vida de entrega a Dios muchas veces exige renuncias, Sor Lucía dice muchas veces. Es hermoso el testimonio de Sor Lucía, de la misericordia de las monjas mínimas de Daimiel en Ciudad Real, España. Pero yo no diría que es verdad que la entrega a Dios muchas veces exige renuncias. Muchas veces no.
siempre exige renuncias, porque siempre el Señor nos quiere mirándonos. Y el enemigo quiere poner ideas luminosas para entretenernos, y la tentación empieza en el pensamiento. Y debemos saber cómo dominar ese pensamiento que nos desea apartar de la voluntad de Dios de manera sutil. Y eso es con una oración constante y entregada, y renunciando a esos pensamientos, y renunciando a hacer cosas que no nos servirán de nada. Dice también Sor Lucía de la Misericordia: descubro cómo el Señor me va liberando de tantas cosas, y así encuentro que mi corazón se ensancha, y esta es la experiencia que muchas veces quisiera gritar: soy libre, soy libre. ¿Cuántos de nosotros perderíamos la vergüenza? Y realmente tenemos esa necesidad como Sor Lucía. Nos hemos sentido salvados para gritar: soy libre porque tengo a Jesús. Se me quemó la casa, pero tengo a Jesús. He comido solo un trozo de pan, pero tengo a Jesús. Hay gente que es muy pobre y pasa graves dificultades, pero que en cambio su rostro refleja el rostro de Jesús, como nos decía la palabra de Corintios, esa llamada que tenemos. Y continúa Sor Lucía de la Misericordia: cada día el Señor me va haciendo descubrir con mayor profundidad la grandeza de la vocación recibida, y cada vez me asombro más de descubrir cómo Dios pone en mis manos un tesoro tan grande, el haberme llamado a una vida de mayor intimidad con Él, compartiendo más íntimamente su misterio redentor para bien de la Iglesia y salvación de todo el mundo. Cuando nosotros perseveramos, invocamos al Espíritu Santo para nuestra vida y logramos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, en algún lugar del mundo, eso que el Espíritu hace en nosotros tendrá también su acción en algún lugar. La bendición que nosotros pedimos y el Señor nos da es también para otros en la medida que nosotros nos convertimos en testigos suyos y nuestra bendición va a algún lugar. Muchas veces hemos explicado que cuando alguien realiza el mal, aunque esté en una habitación sola, cuando uno realiza en su pensamiento una argumentación perversa para poder ejecutar un acto perverso contra alguien, aunque nadie lo vea, ese mal es efectivo porque es maldición hacia aquel contra el que se quiere actuar, y eso daña a gente en el mundo. Igual bendecimos, no porque prediquemos a 1000, sino porque pedimos el Espíritu Santo para nuestra vida, cada minuto y cada segundo. Esa bendición en nosotros, que el Señor siempre da, porque Jesús ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo, y lo está por el don del Espíritu Santo, por precisamente ese Paráclito que nos acompaña. Él dijo: no os dejaré huérfanos, pero reciban ese Espíritu. Cuando nosotros lo recibimos, eso es bendición para los demás, siempre. Aunque sea para la tendera que vemos por la mañana, después de haber recibido Espíritu Santo, aunque no hayamos hablado de Dios con ella, pero seguramente nuestra paz, nuestra mirada, le harán sosegarse de un disgusto que haya podido tener con alguien que ha entrado antes que nosotros. Dice Sor Lucía de la Misericordia, en ese testimonio que leíamos de su gracia de conversión,
Por eso mi corazón está agradecido, deseoso de saber cuidar este tesoro, deseoso de saber cuidar ese tesoro. Tenemos el deseo de cuidar al Espíritu Santo en nuestro corazón, porque hay mucha gente aficionada a las plantas. Yo veo aquí en la iglesia muchas mujeres. Aquella planta hay que regarla así, aquella otra cuidado. Y nuestro corazón, sabemos cómo se riegan las plantas más extrañas, pero ¿y cómo cuidamos lo más importante, que es la vida eterna que habita en nosotros, el Espíritu Santo? Hay que pedir al Señor la sabiduría para hacer crecer más y más el Espíritu, para ser espejos del rostro de Dios, para mostrar la gloria de Dios a los demás, no porque hacemos cosas importantes, sino porque en nosotros habita la libertad, la paz, el amor, porque somos dóciles y humildes, porque llegamos a interiorizar realmente que todo lo recibimos de Dios. Hoy la vida va por senderos contrarios. La gente argumenta rápidamente que trabaja para que a sus hijos y a su familia no le falte nada, pero el dinero es el principal argumento como herramienta de seguridad, y el dinero no soluciona los principales conflictos en la vida, que el dinero es necesario para vivir, pero siempre que ese dinero se acoja como un don de Dios. Y cuando uno lo gana a costa de trabajar horas y más horas y más horas, porque nunca tiene bastante, el dinero ha sustituido a Dios. Y nuestro corazón está interiorizando que somos nosotros quienes hemos realmente ganado ese dinero por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, porque nos lo merecemos más. Y lo que San Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Una cosa es trabajar, pero trabajar para subsistir y poder amar, que es la finalidad última para la que hemos nacido, vivir para amar en el amor de Dios. Entonces, a partir de ahí se trabaja, dejando a los niños en la guardería, llevando a los niños a las actividades extraescolares. Es que hoy no puedo porque mi hijo tiene inglés, pero luego lo tengo que llevar a informática, pero mañana tengo que ir a llevarlo a un partido de fútbol, porque le va muy bien todo lo que hace. El hijo está en inglés, en el partido de fútbol, en la informática, con las consolas, menos hablando con sus papás. ¿Y qué está interiorizando? Que está viviendo en un mundo artificial donde no puede acoger el don más importante, que es el amor. Hay padres que han vuelto en los momentos en que las familias se rompen a sus hijos en ídolos. Yo lo hago todo por mi hijo. Mi hijo, yo le doy todo para que pueda estudiar, yo le he pagado los estudios. Todos esos argumentos que dar cosas materiales a los otros está bien, se convierten en argumentos contrarios al reino cuando los tomamos como los argumentos más habituales que llevamos a cabo en la vida. Son las armas que el diablo tiene para separarnos de hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos tiempo para nosotros, que vivamos en el equilibrio para nuestras familias. Dios quiere darnos equilibrio y Dios quiere que no busquemos el aplauso, el reconocimiento social, no solo ya en la vida de la Iglesia, sino en cualquier tipo de reconocimiento social, incluso en el deporte. Hay gente que compite y que se puede llegar a estar ya muy acostumbrado al aplauso y que luego no sabe perder.
Vemos ejemplos claros de personas incluso católicas, no voy a citar los nombres, que utilizan teatralizaciones pese a cobrar millones de euros al mes, entrenadores y futbolistas que van de católicos, que dicen que antes de salir al campo pasan por la capilla, pero que son capaces de mentir pese a que las cámaras graban hoy todo y puede verse lo que cuenta uno si es verdad o no. Y eso está pasando este año. Podríamos encontrar ejemplos en varios deportes y en fútbol aquí en Europa, pues seguramente muchos saben de lo que hablo. Pero entonces estamos banalizando la mentira aún ante las cámaras. Eso es lo que fue, eso es lo que hizo el diablo con Adán y Eva en el principio. El diablo siempre empieza distorsionando la palabra de Dios. Y cuando pregunta a Eva, se añade aquello de Dios me ha dicho que no toque y que no coma. Dios solo le había dicho a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia. Si solo lo hubieran tocado, no hubieran pecado. Pero el diablo empieza a meter la duda. Primero mete la duda, y como el diablo lo que quiere es matar la vida de Dios en nosotros, acaba contradiciendo la palabra de Dios, como quería hacer con Jesús en el desierto. El diablo acaba diciendo a Eva, cuando ella le dice, Dios ha dicho que moriréis, que moriremos si comemos, tocamos. El diablo dice, ciertamente que no moriréis. Y en la vida pasa muchas veces. Hombre, hoy que está la familia aquí, aunque sea domingo, no es necesario ir a misa. Pues bueno, la familia podría haber venido, en lugar de venir el domingo a las 9 de la mañana, venir a las 11 cuando yo he vuelto de misa, y en lugar de estar 6 horas en casa, estar 5, ¿no? Pero eso es, no hace falta que hagas tal otra cosa, porque ahora hay que dar prioridad a los estudios del niño. Quizás hay una persona que acaban de ingresar en un hospital enferma de nuestra familia, pero hay que ir a buscar al niño a fútbol y no podemos distorsionar que el niño hoy no juega fútbol porque ya iremos luego al hospital. Y a lo mejor llegamos luego al hospital y esa persona ha muerto. Voy a terminar, antes de hacer la oración, al Espíritu Santo, con un ejemplo que a mí siempre me ha impresionado sobre la evangelización. Un ejemplo de un hombre que alguna vez he contado, que se llama Francisco Javier, que es sacerdote y que es de la comunidad nacida en Francia de las Bienaventuranzas, en la Iglesia protestante y pasada a la Iglesia católica con la ayuda de Marta Robin, que está en proceso de beatificación, fundada por Efraín y su esposa Jo Corazán, y que Francesc Xavier lo conocí yo en los años 90, en un retiro, y él contó lo que acostumbra hacer la comunidad de las Bienaventuranzas, como hacen en muchas comunidades, pero no ya solo la comunidad, sino cada persona de esa comunidad. Y eso es lo que debiéramos hacer todos. Perseverar en el templo, como dice los Hechos de los Apóstoles, que es lo que hacen aquellos que han recibido el Espíritu Santo en la primera comunidad cristiana. No es estar en la iglesia barriendo, es perseverar en el templo propio donde habita el Señor. Y Francesc Xavier siempre dice que ellos no hacen nada que el Señor no les muestre, y debía predicar en una de las grandes iglesias de Roma, en un retiro que tenían entonces, donde había gente de todo el mundo.
Y ellos, como muchos otros predicadores, oran para que el Señor les muestre qué es lo que necesita la gente que va a ver allá para predicar. Y Francisco Javier tenía un gran vacío. Y cuando decía antes, hay que tener vergüenza para hacer el mal y no tener vergüenza para mostrar al Señor, Francisco Javier ha salido al altar sabiendo que no tenía nada que decir y que no iba a abrir la boca. Y había miles y miles de personas. Y él se ha sentado a la hora prevista y ha empezado a rezar. Y ha empezado a llorar, y a llorar, y a llorar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos llorando. Toda la iglesia mirando. Hasta 45 minutos. Pidiendo Espíritu Santo. A los 45 minutos, él ha sentido que el Señor ya le mostraba lo que tenía que decir. Y cuando él ha empezado a predicar, ha tocado a tantos centenares de personas que se han convertido al Señor. Pero claro, es extraño que un cura se ponga a llorar porque tiene temor de Dios, de no decir una palabra de más de la que deban escuchar los que tiene delante. Debíamos tener temor de Dios de decir esas palabras, no solo cuando predicamos, sino en la vida todos, de no pronunciar una palabra más de las que necesita quien está delante nuestro, que Dios no haya puesto en nuestro corazón. Porque si no la pone Dios, estamos generando muerte en el otro. O producimos bendición o producimos maldición con nuestros actos. Si uno necesita llevarlo a rezar a una iglesia y en lugar de eso, después de explicarnos los problemas, lo llevamos a hacer un desayuno al bar, en lugar de llevarlo a la iglesia media hora para ayudarlo a que empiece a rezar entre el Santísimo, estamos incumpliendo la voluntad de Dios. Vamos a pedir que el Señor venga sobre todos nosotros a darnos ese Espíritu Santo que precisamos. Y vamos a hacerlo empezando a cantar y poniéndonos ante su presencia para que Él nos bendiga en las áreas de la vida que necesitamos. Ven amor del Padre en acción, ven Espíritu Santo a nuestros corazones, a los de todos los que estamos aquí y a los que todos los que van a escuchar esta oración. Ponnos, Señor, en disposición de escuchar tu voz y no de mirar el reloj o mirar otras cosas. Señor, haz que cerremos los ojos y miremos nuestro interior, allá donde tú miras, que no te veamos nada más que a ti, como nos miras a nuestro corazón. Ven
Padre Santo, a nuestra vida por el don de tu Espíritu Santo y actualiza la salvación de Jesús en nosotros. Señor, ven a quitar de nosotros todo mal y todo obstáculo al amor, a ese amor que tú nos tienes, Señor. Tú conoces profundamente nuestro corazón y sabes qué obstáculos nos impiden percibir realmente que tú nos amas, pese a que lo hemos escuchado tantas veces. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de vida, a avivar en nuestro corazón el amor del Padre, para sentirnos amados, dejarnos enseñar cómo se debemos amar y poder amar a los demás como tú nos amas. Gracias, Padre Santo, porque tú quieres morar en nuestro corazón y cada día soplas tu aliento de vida en nosotros. Ven, Señor, a nuestra inteligencia y límpiala de toda tiniebla, de todo prejuicio, de todo espíritu razonador que nos impide escuchar tu voz, que nos impide acoger tu voluntad, interiorizándola y haciendo que la pongamos por obra. Ven, Espíritu, Señor, del Padre y del Hijo, ven, Espíritu Santo, a poner el señorío de Jesús y a quitar de nuestra inteligencia toda duda y toda confusión mental. Haz, Señor, que la libertad de los hijos de Dios habite en nuestra inteligencia y que nuestra inteligencia pueda escuchar tu voz con claridad. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de vida, a poner en nuestra memoria todo el amor del Padre y a curar todos los traumas de la vida que han destruido el amor que el Padre puso desde que dijo nuestro nombre y pensó en nosotros, en su aliento de vida, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Señor, reconstruye todo lo que ha sido destruido de tu amor en nosotros desde que fuimos concebidos y pensados por ti. Ven, Señor, a quitar todo recuerdo doloroso, todo trauma psicológico procedente del árbol genealógico, del seno de nuestra madre y de cada etapa de la vida, de la infancia, de la adolescencia y de la edad adulta. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de vida, al área de la mente de nuestra imaginación. Señor, la imaginación nos hace caer en tantos abismos. Quita de nosotros, Señor, el idealismo soñador. Quita de nosotros, Señor, esas ansias que ponemos por obra de huir de toda realidad que nos envuelve. Quita, Señor, de nosotros toda fantasía enfermiza, todo engaño, toda alucinación y todo el delirio que podamos tener en nuestra imaginación, toda cuestión que se haya podido generar por el daño que nos hayan podido hacer otros y que nos hacen vivir en un mundo irreal sin asumir quiénes somos y aquí estamos llamados. Ven, Espíritu Santo, a nuestro corazón y quita de él toda herida de autocompasión, toda herida de cerrazón y dureza, del rechazo de perdonar. Señor, a veces de forma inconsciente no podemos perdonar. Quita ese rechazo interior provocado por las experiencias de nuestra vida. Quita, Señor, de nuestro corazón el resentimiento, los recelos malintencionados y cualquier tipo de maldición provocada por pensamientos, palabras u omisión, aunque haya sido involuntaria en nuestra vida, hacia cualquier persona. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de vida, porque sin ti no sabemos cómo caminar, crecer y amar. Señor, con tu Espíritu, con
Conviérteme, Señor, con tu Espíritu. Conviérteme, Señor, con tu Espíritu. Conviérteme, conviérteme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, Espíritu Santo, a nuestra voluntad y quita de nosotros todo espíritu de dominio, toda tentación y toda obsesión, toda opresión, toda posesión, todo espíritu de posesión de dinero, de posesión de dominio de cualquier persona a través de nuestros actos y pensamientos. Quita de nuestra voluntad todo embrujamiento, todo acto de brujería, todo voluntarismo orgulloso, toda actitud intolerante y sectaria, toda debilidad, desviación o indecisión. Ven, amor del Padre en acción, Espíritu de vida, aquel que nos hace presente a Cristo resucitado en nuestro corazón, a sanar nuestros desequilibrios en nuestra sensibilidad, en nuestra afectividad, en nuestra emotividad, en nuestra sexualidad. Ven, Señor, a nuestros sentimientos y cúranos de sentimientos de rechazo, de vergüenza, de vacío, de culpabilidad, de sentimientos persistentes que nos inundan de forma obsesiva, de complejos de inferioridad, de timidez, de toda ansiedad e inquietud, de todo miedo, de insomnio, de tristeza, de la desgana de vivir, de las ideas suicidas, de toda esclavitud, de la droga, el alcohol, el tabaco, el juego, la pornografía y de cualquier otra dependencia. Ven, Espíritu de amor, a defendernos ante esta indefensión provocada por nuestras heridas y nuestras experiencias. Ven, Señor, a recomponernos y haznos puros como puro eres tú, Señor. Queremos recuperar nuestra pureza original. Ven, Señor, a curar toda desviación que venga de cualquier herencia, de la educación recibida en la infancia, de las presiones ejercidas sobre mi ama familia, en la escuela, en las relaciones sociales y comunitarias, en la Iglesia y en cualquier acontecimiento pasado que haya vejado mi libertad interior y mi audacia por ti. Ven, Señor, a curar todo lo negativo, lo doloroso que pueda haber en cada uno de nosotros, lo que he podido sufrir en mi ser y está relegado en mi inconsciente o en mi subconsciente. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, transfórmame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, quiero llenarme de los frutos de tu Espíritu Santo.
Señor, destruye en mí el odio y dame amor. Señor, destruye en mí la tristeza y dame alegría. Señor, destruye en mí las divisiones y dame paz y espíritu de reconciliación. Ven, Espíritu Santo, a destruir la cólera y el juicio y a darnos paciencia e indulgencia. Ven, Espíritu del Padre, a destruir la duda y la violencia y a darnos bondad y dulzura. Ven, Señor, a destruir el orgullo y la maldición y danos humildad y bendición. Ven, Espíritu Santo, a destruir las impurezas y los falsos dones. Dame pureza, dame espíritu de adoración y alabanza. Ven, Espíritu Santo, Padre de la misericordia, danos ese don que Jesús nos prometió y que tú quieres concedernos siempre, el poder morar tú y tu Hijo Padre Santo en nosotros por el don del Espíritu. Concédenos despertar, Señor, a cada uno, dando los frutos de una conversión auténtica y encontrar la verdadera libertad de hacer tu voluntad, Señor. Señor Jesús, Cordero de Dios, ejerce tu señorío y tu realeza en todos los ámbitos de mi persona. Cúbreme, Señor, con la preciosa sangre y protégeme de todo mal. Protege a todos los que llevamos en el corazón. Inúndanos, Señor, con tus ríos de gloria, a fin de que proclamemos sin cesar tu alabanza. Espíritu Santo, revélame todos los carismas, los dones y tus regalos del cielo para la gloria de Dios. María, Virgen Santa, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a decir siempre sí al amor, de forma incondicional y total, como lo hiciste tú. Señor, pedimos la asistencia de los ángeles y los arcángeles para que guarden nuestra relación de nosotros, de cada uno de nosotros contigo. Señor, que la espada de tu Espíritu nos traspase y nos hiera con tu amor, para que, enamorados de ti, permanezcamos siempre unidos hasta el fin del mundo, para vivir en la eternidad en tu presencia, y que viéndonos a nosotros puedan acogerse muchos a tu amor y puedan desear ser heridos por esa espada de tu amor en su corazón, curados y sanados para amar y dejarse amar, para ser amor y expandir el amor en el mundo. Gracias, Padre, porque tú cumples tu palabra. Danos la gracia de poder recibirte a ti, Padre, a tu Hijo y al Espíritu Santo cada día en nuestro corazón. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor.
celeste,